過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人腕を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Madara Lucifer, para Basi Rodríguez, para el Supremo Dios, para el Bakido, para Shido Fanfics, para Carol Rodríguez Medrano, para Ricard Flores, para Mauricio Hernández, para Survilan 12, para C700, para Brian Morales y para Green Lantern Corps. Gracias por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Sus ojos revolotearon, sintiendo la dulce brisa rozando su piel. Poco a poco recobró la conciencia al sentir el cálido sol bailando sobre su piel pálida. Abrió los ojos aturdido y se encontró frente al sol cegador. Sus ojos temblaron y se cerraron de nuevo cuando llevó sus manos para protegerse contra la luz furiosa antes de abrirlos de nuevo. ¿Dónde estoy? El hombre se preguntó confundido y se agitó, sintiendo la suave arena bajo sus manos, un poco desparramándose por su corto cabello rubio. Miró a su alrededor confundido, tratando de recordar lo último que recordaba. Estuve en Derry Woods, ¿verdad? Pero esto no es eso, esto es una isla. No importa cómo lo mire, el lugar parece una pequeña isla en medio del océano, un océano que se extiende hasta donde alcanza la vista. Estaba en la orilla y detrás de él había un pequeño bosque, no espeso pero sí muy delgado, digno de una isla tan pequeña como esta. Lo primero que hizo el hombre fue mirarse a sí mismo, desde su ropa hasta sus bolsillos, para ver si faltaba algo o quizás lo contrario. Estoy bastante seguro de que fue de noche la última vez que recuerdo, y recuerdo vagamente haber luchado contra los mosquitos. Debo estar alucinando. El hombre estaba extrañamente tranquilo porque, si algo le enseñó su naturaleza aventurera, fue a mantener la calma en cualquier circunstancia. Lo primero que uno aprende sobre los peligros del bosque es detenerse, pensar, observar y planificar. Incluso las situaciones más peligrosas se pueden superar con la cabeza despejada. Pero estoy bastante seguro de que no comí nada que pudiera causar eso, y no estaba deshidratado. Entonces, ¿qué está pasando? Cuanto más pensaba en ello, más nada tenía sentido. Obviamente tenía experiencia en el campo y había experimentado alucinaciones debido a una cosa u otra, pero esto se sentía diferente. El hombre comenzó a quitarse la ropa, dejándose completamente desnudo, y comenzó a revisar su cuerpo nuevamente, para ver si tenía marcas de mordeduras. Todavía desnudo, caminó hacia el agua azul clara, buscando ver su propio reflejo. Una cara hermosamente cincelada, ojos negros y cabello rubio liso. Un aire de salvajismo lo rodeaba. Su físico hablaba por completo de su origen, no demasiado atlético pero aún un poco firme, acorde con su campo de especialización. También había muchas cicatrices en todo su cuerpo, desde pequeñas hasta prominentes. El hombre se sentía comprensiblemente tenso con la situación desconcertante en la que se encontraba, pero su compostura era tan tranquila como el agua. Como dijo papá una vez, la muerte sigue a los débiles de mente, y tu mente no es más que fuerte, ¿no es así? ¿Ese derecho? Querido Jovan. Tomó un respiro profundo. Donde los leones habrían luchado entre sí desesperados por comida, algún tipo de rivalidad u orgullo, el hombre solo quería sobrevivir usando la cosa que nunca le fallaba excepto cuando se alimentaba de hongos venenosos reales, su confianza estaba en su cerebro. Mi mochila no se ve por ninguna parte, al igual que el resto de mi ropa, y todas las necesidades que tenía conmigo antes de irme a dormir. Frunció el ceño, pero comenzó a actuar de todos modos, empezando por volver a ponerse la ropa, una sencilla camisa blanca cómoda y pantalones negros.
Desafortunadamente para él, estaba descalzo. Sí, definitivamente estoy alucinando, señaló Jovan después de notar algo bastante peculiar, pero lo ignoró por ahora. Perseguir tales cosas ilusorias siempre fue la muerte de muchos, es mejor ignorar las alucinaciones porque de alguna manera su objetivo es siempre tu desaparición. Jovan comenzó explorando la isla, lo cual fue bastante fácil considerando su pequeño tamaño. El bosque en el centro de la isla también era bastante pequeño y delgado, lo que permitía una visión clara. Me siento demasiado lúcido para que esto sea una alucinación, pero supongo que eso es lo que el señor alucinación quiere que uno crea. De todos modos, esto es algo interesante. Una habilidad muy interesante que Jovan aprendió a lo largo de sus aventuras fue hablar solo, lo ayuda a mantenerse calmado y alerta. No debería ser la puesta del sol hasta dentro de al menos unas horas más. Tengo tiempo. Se puso a trabajar comenzando con la recolección de muchas hojas grandes y hojas de palmeras, también conocidas como frondas. Lo bueno es que hay muchos cocoteros y algunos plátanos alrededor, así que no debería preocuparme por el hambre y la sed por ahora. El agua de coco debería funcionar bastante bien como alternativa al agua hasta que llueva. Con un poco de suerte. No fue óptimo, pero fue lo mejor que pudo hacer. Trajo algunas de las hojas grandes que recogió y usó fibras de coco como una cuerda para conectarlas a los árboles, que deberían recoger algo de agua si llueve. No recogió ningún plátano, solo unos pocos cocos para que el primero no se pudra. No sabía cuánto tiempo estaría aquí, así que tenía que tener cuidado con la comida y el agua, especialmente con esta última. Lo siguiente es el refugio. Su experiencia se nota en cada toque, y su sonrisa en una situación tan desesperada muestra su pasión por las aventuras, o tal vez por el peligro. Recogió tantas ramas rotas como pudo, especialmente los gruesos. Aún así, solo encontró 4 que cumplían con sus criterios, y no podía arriesgarse a gastar demasiado su energía rompiendo ramas de árboles. Jovan colocó 3 de las ramas en el suelo, formando una estructura de trípode. Luego colocó otras pequeñas ramas alrededor de la estructura, formando un círculo, aunque dejó una pequeña área abierta para que sirviera como entrada. Por último, usó el follaje y las hojas de palma que recolectó para cubrir la estructura, formando una especie de barrera contra los elementos. Las olas se están volviendo salvajes, demasiado salvajes, eso es desafortunado. Eso hizo que el plan que tenía en mente de zarpar en un barco cayera en su lista de prioridades. Será el último recurso por ahora. La línea de evolución dicta que luego vino el fuego, entre otras cosas, pero centrémonos en el fuego por ahora. El fuego era mucho más difícil de hacer, sobre todo porque se necesita mucho tiempo para que esa fricción cree fuego, pero al menos, le dio tranquilidad. Veamos, nada más que pájaros e insectos, supongo. Jovan anotó sus hallazgos, llegando incluso a escribirlos en la arena dentro de su refugio en forma de símbolos extraños, un lenguaje que creó en medio de sus aventuras en la jungla, con varios propósitos. Espero que la memoria no me falle en una situación tan grave. Una mueca apareció en su rostro, pensando en noticias aún peores. Yo tampoco tengo mi medicina. Dejó atrás sus preocupaciones y llevó la última rama grande al refugio, seguida de unas cuantas rocas de todo tipo, desde afiladas hasta grandes. Por suerte para él, las formas de supervivencia quedaron grabadas en su mente hasta el punto de convertirse en un instinto, experiencias inolvidables. Aún así, inscribió algunos símbolos más en la arena para no olvidar algunas cosas importantes, y solo entonces dejó escapar un suspiro de alivio, justo al caer la noche. Magnífico, murmuró Jovan, mirando el cielo nocturno. Siempre le encantó mirarlo, nunca se perdió un cielo nocturno en todas sus aventuras, casi como un ritual suyo. Lástima que no estés aquí. Nunca había visto un cielo nocturno tan fascinante como este, quién sabe, tal vez te siga muy pronto. Prometí tener más cuidado, no caer como lo hiciste tú. No creo que pueda cumplir esa promesa. Para algunos, podría parecer un loco, pero para él, esto era algo cotidiano. Él encuentra que hablar solo es saludable y una necesidad para aventureros como él. Jovan cerró los ojos, pareciendo estar meditando por unos minutos antes de dejar escapar un suspiro. Sus ojos se abrieron de nuevo, finalmente listo para enfrentar lo que él considera alucinaciones. Esta es ciertamente una extraña alucinación, ¿o no? Un punto negro flotaba justo delante de él. Era diminuto, pero sin duda estaba allí, siempre en el extremo superior izquierdo de su campo de visión. Su enfoque en él pareció activarlo, incluso si no fue intencional de su parte, el punto aún reaccionó, convirtiéndose en una especie de panel extraño. Sistema. Ilimitado nombre.
Jovan Naikara. 22, 69, físico. 6 resistencia. 8 agilidad. 7 fuerza de voluntad. 11 mente. 9 cuenta regresiva. Esta alucinación fue ciertamente única. Su enfoque en él pareció activarlo incluso si no fue intencional de su parte. El punto aún reaccionó, convirtiéndose en una especie de panel extraño. Sistema. Ilimitado nombre. Jovan Naikara. 22, 69, físico. 6 resistencia. 8 agilidad. 7 fuerza de voluntad. 11 mente. 9 cuenta regresiva. Esta alucinación fue ciertamente única. Su primera reacción fue de asombro, seguida de cerca por la confusión. Ni siquiera juego tantos juegos. Esto definitivamente parece sacado de un juego de rol, pero ¿por qué estoy alucinando con esto? ¿Realmente no estoy alucinando? Aceptar algo extraño como esto como algo más que una alucinación es un primer paso hacia la locura. Él sabe de primera mano cómo aparecen las alucinaciones reales en el momento, se ven y se sienten reales, esperando que te sumerjas en su abrazo y las aceptes. Lo siguiente que sabes es que tu cuerpo será encontrado en algún lugar profundo del bosque, de alguna manera muerto por tus propias manos. Omite eso, tu cuerpo nunca será encontrado, así es como funciona. A pesar de sus dudas, Jovan siguió observando el panel en silencio, revisando cada fragmento de información que contenía. Sí, definitivamente estoy alucinando. ¿Por qué si no diría que mi esperanza de vida es 69? Es un número tan único que tiene sentido porque está en el panel. Significa mucho para mí, no, para todos. Notó otra cosa extraña. El nombre del sistema es ilimitado. Hay infinitos símbolos, pero no hay uno en mi vida. No hay nada aquí que no sepa ya, puedo hacer suposiciones sobre mi físico, etc. También está la cuenta atrás. Jovan prestó atención a la última opción, esta sin embargo era diferente porque al enfocarla, reaccionó girando hacia el número 8745. ¿Qué significa? La opción era cuenta regresiva, lo que probablemente significa que este número es la cuenta regresiva, aunque no está cambiando, a menos que... Jovan entrecerró los ojos y siguió mirando el número durante más de un minuto. Todavía no hay cambios, así que no es en minutos. Bueno, no hay necesidad de pensar en eso por tanto tiempo, solo tendré que ver si cambia en una hora o en un día. No se detuvo en el panel por mucho tiempo. Estaba cada vez más seguro de que no estaba alucinando, pero todavía hay dudas. Lo que más le importaba ahora eran los preparativos. Trajo la última rama grande que dejó a un lado y usó la piedra afilada para tallar su punta, tratando de hacer una lanza. La supervivencia es lo primero, no las esperanzas ilusorias porque eso llevó a la muerte de muchas personas en el pasado, y él considera que el panel es peor, el engaño de un hombre. Luego vino el tallado de algunas ramas pequeñas en cuchillos de madera. No son demasiado afilados, pero servirán por ahora hasta que pueda tallar una roca en un cuchillo, lo que lleva mucho tiempo. Solo se detuvo cuando notó que el fuego se apagaba. Su fuente de calor y la luz que se desvanecía naturalmente lo obligaron a regresar al refugio apretado para no morir congelado. Después de todo, estaba haciendo demasiado frío. La luna creciente tampoco estaba haciendo mucho como fuente de luz. Hablando de eso, Jovan realmente no notó mucha diferencia con respecto a la luna habitual, aunque parece más grande. Tiene que esperar a la luna llena para una evaluación más precisa. Jovan usó otra hoja de palmera para cerrar la entrada y se acostó en la cama de arbustos que preparó de antemano. Ahora puedo concentrarme más en limirles. Preparar herramientas de supervivencia le dio un poco de tranquilidad, permitiéndole pensar en su situación. Estaba en Reino Unido, en lo profundo del bosque. Ahora, estoy en medio del océano en una isla. Recuerdo haber dormido y luego me desperté aquí, esto no se siente como una alucinación. Creo que debería dejar un poco de lógica a un lado y pensar en otra posibilidad. ¿He sido transmigrado? ¿Es esto una simulación? ¿Estoy en el mismo mundo o en uno completamente diferente? Había leído tales historias antes. Sentarse frente a una fogata y leer es una de sus actividades favoritas, una experiencia acogedora. Había leído libros, novelas e incluso mangas, aunque rara vez ve mucho de nada. Eso simplemente no es algo aplicable en el bosque mientras lee libros y no requiere ningún dispositivo electrónico. Supongo que solo necesito más pruebas, pero por ahora, tengo que descansar. No estaba tan cansado, pero tenía que despertarse al amanecer. No hay mucho que pueda hacer bajo la oscuridad de la noche, pero en la luz vemos, entendemos y logramos.
A lo largo de los años, Jovan ha desarrollado algo parecido a un reloj biológico, una especie de evolución porque la naturaleza de los bosques así lo requiere, especialmente con el tipo de bosques en los que generalmente se aventura. Se despertó naturalmente al amanecer, frotándose los ojos con un bostezo, la claridad volvió a él al ver la luz muy tenue deslizarse a través del refugio, pero sin sentir calor. Jovan respiró hondo, quitándose por completo el sueño y quitándose la camisa, dejándola en el refugio. El punto que flotaba ante él refrescó un poco su memoria, pero aún miró a través de los símbolos que había escrito en la arena. Antes de que se fuera, sin embargo, recordó algo importante, sus aretes, uno en cada oreja, ambos diferentes entre sí. Se los quitó, y los miró por un rato con reminiscencia, enfocándose especialmente en el que estaba en su oreja izquierda. Los aretes eran del tipo tachuela, negros como la tinta con un símbolo en cada uno de ellos. El de la izquierda tenía lo que parecía el símbolo de la luna, finamente elaborado, mientras que el de la derecha tenía un vago símbolo de alas. Papá, no te preocupes, definitivamente no seguiré tus pasos. Una leve sonrisa apareció en su rostro, quedando aturdido por un minuto más o menos. Por desgracia, tenía que preservar su vida, así que recuperó la compostura y escondió los pendientes debajo de los arbustos, en la arena. Salió con la lanza de madera en la mano, y los cuchillos de madera en los bolsillos. Caminó más cerca de la orilla antes de comenzar a hacer un símbolo en la arena, un símbolo muy grande en forma de sos. Luego, Jovan bebió un poco de leche de coco, raspando un poco de su carne para comer también. Se tomó su tiempo hasta que la luz del amanecer se extienda más, dándole una visión más clara. Día 2, es muy poco probable que esto sea una alucinación, señaló Jovan para sí mismo antes de recorrer la isla nuevamente. Esta vez, fue más meticuloso, mirando a través de cada centímetro y grieta. No tenía tanta prisa como ayer. En medio de su búsqueda, consiguió algunas hojas de palma y las cortó en partes delgadas antes de atarlas en varias cuerdas. Luego buscó la hoja de palma más grande de los alrededores y la combinó con las cuerdas para crear una especie de mochila. Su objetivo era recolectar todo lo que pareciera útil, pero principalmente recolectar todos los cocos y plátanos caídos. Tomó a los que irán al sur en lugar de tomar a los que todavía están en el abrazo de su madre, vivos y bien. Los planes ya comenzaban a formarse en su mente. Cómo sobrevivir durante al menos un mes, observando si alguien pasa cerca, si no, entonces necesita hacer una balsa lo suficientemente fuerte como para manejar las olas embravecidas. Pues, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo? Ja, soltó una carcajada de Jovan, cayendo sobre la arena, sin poder contenerse. Le tomó un tiempo recuperar su ingenio. Tal vez estoy alucinando. Tal vez estoy en una simulación. Tal vez estoy en algún tipo de sueño extremadamente lúcido. Sin embargo, creeré que esto es realidad por ahora hasta que se demuestre lo contrario. Y eso hizo Jovan, volviéndose un poco más cauteloso. Lo que le hizo cambiar de opinión fue una fruta extraña. No le prestó mucha atención por ahora, solo lo escondió en algún lugar de la isla. Todos mis planes tienen que cambiar. Decidió comenzar a experimentar con limibles, pero por ahora quiere ir a cazar. Y así surgió una de las razones por las que no planeó utilizarlo como conejillo de indias de la fruta. Se metió en el agua, sin profundizar demasiado. Caminaba despacio y se detenía por momentos con su lanza lista, intentándolo muchas veces hasta que finalmente clavó un pez en la cabeza. No puede desperdiciar los recursos naturales de la isla, especialmente los cocos porque son lo más valioso que puede ver hasta ahora, son su fuente de agua después de todo. Se está poniendo caliente, murmuró Jovan luego de colocar al pez en un pequeño estanque en medio de las rocas, dejándolo vivir por ahora en su pequeña prisionera. Sin límites. Ilimitado, murmuró Jovan, observando el sistema por un momento, así que la cuenta regresiva es en horas, cierto, equivale a aproximadamente un año, así que eso es todo lo que tengo para que termine la cuenta regresiva. ¿Qué pasará? Suceder tenía curiosidad, pero tenía claras sus prioridades. Empezó a entrenar centrándose completamente en limibles, para ver si había algún cambio. Flexiones, dominadas, sentadillas y jogging por la isla. Se agotó hasta que se convirtió en un desastre empapado de sudor, respirando con dificultad. Luego, Jovan bebió un poco de leche de coco antes de hacer fuego y cocinar el pescado. Hacía un calor increíble, más que ayer. ¿Es verano? Después del verano viene el otoño y luego el invierno. Espero que llueva pronto. Estaba constantemente observando las cosas, llegando a una cierta conclusión, y esta era sombría.
Dios, mi vida depende de tantas incertidumbres, pero al menos tengo un último recurso. Jovan se lo anotó a sí mismo e incluso lo talló en la arena de su refugio. Cocinó el pescado y luego se lo comió, seguido de un solo plátano. Solo entonces Jovan se limpió el sudor y se secó los pantalones. ¿Por qué? Jovan se preguntó mientras miraba sin límites, notando un solo cambio, no lo que esperaba en absoluto. 10 solo para asegurarse de que volvió a su refugio mirando a través de los símbolos. Sí, definitivamente era 9 antes, pero ahora cambió mientras mi físico seguía siendo el mismo, lo cual tiene sentido porque no cambiaría tan pronto. Comenzó a contemplar su curso de acción nuevamente. ¿Vale la pena seguir entrenando y gastando tanta energía cuando no hay muchos recursos para sostenerme por mucho tiempo? Pero suponiendo que esté en el mundo, creo que lo estoy, tengo que hacerlo. El ejercicio lo agotará y hará que gaste demasiada energía y queme sus fluidos corporales y grasa, lo que significa que tendrá que beber y comer más. Además, para que su entrenamiento tenga algún efecto, tiene que alimentarse mucho y darle a su cuerpo una gran cantidad de nutrientes para desarrollar músculo y fortalecerse. Confiaba más en la lógica de este mundo porque tal entrenamiento no tendría mucho efecto en tan poco tiempo en su mundo anterior, pero ahora, tiene que intentarlo. ¿Quiere ver los límites de lo ilimitado? Y así, Jovan atrapó algunos peces más, preparándolos para la cena, luego hizo un movimiento que apestaba a desesperación o tal vez a esperanza. Empezó a construir más colectores de agua, muchos más por si llueve, por improbable que fuera. Por lo general, le toma alrededor de media hora o más arponear un solo pez, un testimonio de su dificultad considerando su experiencia. Bueno, veré cómo hacer una trampa para peces más tarde. Entonces, si planea seguir una rutina de ejercicios, tiene que cazar más. No solo eso, necesita una fuente de agua porque los cocos no durarán mucho. El único método disponible para mí ahora es la destilación, pero no tengo las herramientas necesarias, tendré que improvisar. Será mucho trabajo, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. La destilación es un proceso muy simple en su descripción, pero difícil en su aplicación. Todo lo que requiere es agua de mar hirviendo, convirtiendo el agua en un vapor que la aísla de la sal. Ese vapor luego necesita enfriarse para volver a convertirse en agua potable. Estaba muy comprometido. Trabajar duro no era algo extraño para él, era algo cotidiano. El peligro de su situación tampoco lo perturbó mucho porque donde otros ven desesperación, él ve oportunidades. Puede ver las líneas a seguir para sobrevivir, por lo que se puso a trabajar al instante. Volvió a dar la vuelta a la isla, esta vez mirando a través de las aguas poco profundas que la rodeaban. Estaba a la caza de 2 cosas, almejas y cangrejos. Cualquiera de ellos puede actuar como un absorbente de calor confiable, lo que le permite calentar el agua. Y así comenzó la rutina diaria de Jovan, haciendo prácticamente las mismas cosas durante un mes. Su fuerza de voluntad ciertamente era encomiable porque la soledad de la isla desolada apenas lo afectaba. Eso fue principalmente porque estaba acostumbrado a tal cosa en sus aventuras anteriores, pero incluso entonces, notó algo extraño. Estaba mucho menos afectado de lo que pensaba que estaría. La situación en la que se encuentra es mucho más incierta y peligrosa hasta el punto de que puede volver loca a la gente. Tener que vivir constantemente con la posibilidad de la muerte, el ambiente tenso de la isla, la ansiedad por el futuro, esta era una receta para la depresión. El refugio de Jovan ha sufrido un cambio masivo, haciéndose mucho más grande y ordenado. Ciertamente no parecía una casa, pero al menos parecía un poco habitable y un poco acogedor. La comodidad del área se complementó aún más con la fogata construida antes. Tenía un tronco grande justo al lado, frente al océano. También había varias construcciones complicadas alrededor, todas con un propósito. Demonios, incluso había una muñeca grande, aparentemente hecha de hojas y arbustos, clavada en una rama grande. Estaba justo al lado de la fogata. ¿Tú también lo crees, Zeus? Hace más calor incluso por la noche. ¿Cómo? ¡Qué tiempo de mierda! Si solo él había alguien que podía hacer llover. Su estadía en la isla ciertamente no lo afectó mucho. Estaba sentado en ese tronco frente a la fogata encendida. Esta vez, sin embargo, había otra fuente de luz, tenue pero aún allí, era la luz de la luna. La tenue luz de la luna le dio a la isla un brillo hermoso, parte de esa luz de la luna cayó sobre la muñeca, dando una mirada clara a su apariencia, y bueno, ciertamente hizo todo lo posible para que se pareciera a Zeus, incluso yendo tan lejos como haciendo una barba con pulpa de coco. Sin embargo, Jovan estaba bien. Tal vez serás más feliz cuando haga a Poseidón.
He leído que una vez trató de derrocarte, bueno, muchas veces en realidad, así que no dudes en mostrarle tu ira, Zeus. Deja que el trueno caiga sobre él. Que haya caos. Y lo más importante, por favor haz que llueva. De hecho, en ese momento estaba haciendo otro muñeco, y era Poseidón por mucho que no se pareciera a él. Jajaja, Jovan dejó escapar una pequeña risa aparentemente sin motivo, juro que si alguien me está mirando en este momento, pensaría que me estoy volviendo loco, pero me siento locamente cuerdo. Estaba adornado con su ropa, e incluso tenía una manta de hojas de palma en la espalda, manteniéndolo cómodo. Su vello facial estaba creciendo y su cabello se estaba haciendo más largo, un testimonio del paso del tiempo. Definitivamente debería ser por ti, ¿verdad, Limitless? Jovan finalmente observó el sistema, algo que exploró muy a fondo el mes pasado. Sistema. Ilimitado nombre. Jovan Naikara. 22, 69 físico. 10 resistencia. 11 agilidad. 11 fuerza de voluntad. 19 mente. 13 cuenta regresiva. Bueno, definitivamente no estoy alucinando. De eso estaba seguro desde hace mucho tiempo. El sistema era real. Él era real. ¿Todo era real, o no? Jovan notó muchas cosas durante el último mes. Primero, puede sentir claramente el avance en su fuerza, porque cuando llegó aquí por primera vez, se sentía un poco incómodo y más pesado, casi como si hubiera un cambio en la gravedad. Como ya había comenzado a creer firmemente que estaba en un mundo diferente, llegó a la conclusión de que la gravedad en este mundo es diferente. Sin embargo, esa incomodidad se ha desvanecido a medida que aumentaron sus estadísticas. Esto lo llevó a otra irregularidad que notó, sus estadísticas subían demasiado rápido. Puedo asumir con seguridad que las estadísticas humanas promedio en mi mundo anterior son alrededor de 4 o 5. Esto se basa en cómo eran mis estadísticas, por lo que debería ser preciso, pero acabo de avanzar mucho más allá de eso en cuestión de un mes. Todavía se preguntaba si eso se debía a Limitless o simplemente a la naturaleza de este mundo. Encuentra que esto último es poco probable porque no es de este mundo, pero quién sabe si las reglas se aplican a él solo porque está dentro de él. El cambio no es demasiado notable, por lo que mi avance no debería ser mucho para los estándares de este mundo, ¿verdad? Jovan dejó escapar un suspiro, sacudiendo la cabeza antes de que una brillante sonrisa apareciera en su rostro. Muy bien. Poseidón está aquí. Caminó apresuradamente hacia Zeus y empujó a los dos cerca el uno del otro. Adelante, Kiss, no juzgo, ¿no? Supongo que tengo que darles un pequeño empujón, como si estuviera bien confesar, nada. Mal con eso. Vamos, beso. Sus palabras decían algo, pero su mente pensaba en otra cosa. Zeus, por favor, enójate. Por favor, enójate. Por favor, enojaos. Por favor, enojaos. Etcétera. Poseidón WTF. Calma a las malditas olas, hombre. Casi están llegando a Tiri a la casa de Zeus. Jovan gritó desde lejos, concentrado en hervir un poco de agua de mar pero aún prestando atención a las olas embravecidas. El nivel del agua estaba subiendo, y Poseidón simplemente se apoyaba en Zeus como un maldito tonto, molestando a Jovan sin fin. TCH, lo que sea. Puedes respirar bajo el agua de todos modos. Estaba filtrando agua potable del agua de mar. Es un proceso extremadamente duro y lento, y todavía es un dolor de cabeza para él hasta el día de hoy, especialmente con la cantidad que bebe. Su ingesta de alimentos y agua solo ha aumentado con el aumento de su carga de entrenamiento. Estoy en un aprieto, ¿no? Jovan se secó el sudor de la cara con un suspiro. Puedo continuar entrenando, consumiendo más recursos, lo que significa tener que correr riesgos para sobrevivir. De lo contrario, puedo dejar de entrenar, lo que significa que puedo estar seguro de mí mismo durante mucho tiempo, pero, seré débil, mi vida estará en manos incluso de las personas más bajas de este mundo, si soy realmente en el mundo creo que soy. De hecho, estaba en una situación difícil, pero su elección fue elegida por él. Realmente no tenía muchas opciones, supongo que tendré que trabajar más duro, mucho más duro. No solo en su entrenamiento sino también en la construcción de una balsa. No, una balsa no haría mucho contra las olas embravecidas. Tiene que hacerlo más parecido a un barco que pueda hacer con los recursos disponibles. ¿Debería comerlo? El pelidorado se cuestionó a sí mismo, sintiendo un poco de deseo de tomar su poder a pesar de los riesgos. Las tentaciones son aterradoras.
Un sabio dijo una vez que la protección más segura contra la tentación es la cobardía, pero yo no lo soy, como papá, y ha caído en la tentación muchas veces, la mayoría de las cuales solo lo llevaron a caminos más oscuros de los que tuve que sacarlo muchas veces, hasta que ya no pude más. Jovan soltó una risita, riéndose de sí mismo. Pero, ¿quién soy yo para hablar? He caído en la tentación muchas veces. Traté de volar cuando no pude, simplemente nunca caí en un camino oscuro a pesar de que papá pensó eso. Comenzó a mirar en cierta dirección en la isla, pero hay otro dicho. La tentación del pobre es una hogaza de pan. Estoy seguro de que esa fruta pronto se convertirá en mi hogaza de pan. Tuvo que trabajar más duro, y lo hizo, llevándose al límite como nunca antes. Estaba muy acostumbrado al trabajo duro. También estaba acostumbrado a ambientes de mierda, e incluso al hambre y la sed. Lo que sea, él pasó por eso. Llegó a comprender que cuanto más se esfuerza, más rápido aumentan sus estadísticas, y era un poco adictivo. El sistema parecía muy simple, pero de alguna manera cada cambio que ocurre le trae una alegría infinita. Parecía estar perfectamente construido para ser adictivo utilizando la psicología humana simple, y Jovan ya estaba cayendo al abismo, felizmente. Su situación era desesperada, pero hizo lo mejor que pudo. Se volvió más dedicado que nunca. Se hizo amigo de la pareja, Poseidón y Zeus. Un mes con amigos en una isla desolada con tanto estrés que podría manejar, pero las cosas estaban empezando a ponerlo nervioso por un momento, especialmente para alguien con su tipo de personalidad. Le encanta la naturaleza, eso es seguro, pero odia quedarse en el mismo lugar por mucho tiempo. Sin embargo, cree que puede manejarlo durante unos meses más, y si sus estadísticas aumentaron, quizás mucho más, especialmente su fuerza de voluntad. Quiero decir, seguro que no puedo quedarme aquí por mucho más tiempo, ¿verdad? Es probable que los barcos pasen en algún momento. Jovan también asintió, convencido de su propia predicción. Los engranajes del tiempo se movían muy lentamente como debían en una pequeña isla sin nada que hacer, y así pasaron 7 meses. Jovan subestimó mucho las capacidades de su sistema, porque cuando comenzó a explorarlo en profundidad, llegó a un descubrimiento fascinante, limitless y ilógico. El cielo estaba oscuro, no porque fuera de noche sino porque no lo era. No, era muy temprano en la mañana. El cielo estaba oscuro debido a las nubes oscuras que ocultaban el paso del sol. Lento pero seguro, empezó a llover. La lluvia era muy poca al principio, pero se hizo más y más fuerte por minutos. Era invierno, señalando una oportunidad para los perdidos y los prisioneros del océano. Muchos enloquecen de soledad, pero él no. Su fuerza de voluntad ya era fuerte, pero solo se volvió más ridícula con el paso del tiempo. Mantuvo la cabeza despejada la mayoría de las veces, lo que le permitió prepararse para momentos como este con mucha anticipación. La isla una vez desierta no se veía por ninguna parte, porque en su lugar había un pequeño asentamiento. Incluso hay una casa grande cerca de la orilla, una exquisita casa de madera. Ciertamente, la casa no estaba muy bien hecha, pero tenía un sentido de la naturaleza, lo que la hacía más atractiva. Estaba hecho en su mayoría de madera de palmeras. Jovan eligió específicamente las que no producen cocos y árboles muertos. También hay muchas infraestructuras en la isla, cada servicio tener un propósito. No eran tan grandes como la casa y no necesitaban serlo, a excepción de uno que lo es. No muy lejos de la casa, había una estructura extraña, 4 largos troncos de madera formando un rectángulo. Los troncos de madera actuaban como base para la piscina que contienen, un depósito hecho únicamente de hojas de palma cosidas entre sí. Jovan, por supuesto, no haría un solo depósito de agua, no cuando estuvo en gran necesidad de agua durante el último mes hasta el punto de que detuvo gran parte de su ejercicio. Había una cita que le gustaba mucho repetir durante el último mes. Agua, agua, por todas partes, ni gota para beber. Describía muy bien su situación, pero ya no. La fuerte lluvia era encantadora no solo para él sino también para sus amigos. Había 3, sentados alrededor de la fogata sin tener en cuenta la pesadez de la lluvia ni el frío del aire. Poseidón y Zeus encontraron calor el uno en el otro, mientras que Atena, del otro lado, tenía algo parecido a un paraguas que la protegía. Sin embargo, Jovan no estaba a la vista. No estaba en la isla, eso seguro, estaba lejos de ella en medio de las olas embravecidas. Estaba acostumbrado a olas masivas y esto era demasiado anormal y antinatural, al menos para los estándares de su mundo pasado. Las mareas eran abrumadoras, y sin duda habrían derribado su casa si no la hubiera elevado un poco. Sin embargo, causaron algunos daños mientras Jovan nadaba en las profundidades del agua.
Había muy poca luz bajo la oscuridad de las nubes, y había aún menos luz bajo el agua. Era pura oscuridad excepto cuando pasaban unos peces fluorescentes. Sin embargo, Jovan no parecía depender de la luz. Estaba nadando junto a los peces, maniobrando a veces, y no importaba si había luz o no. Nadó con la naturalidad de un pez, a veces deslizándose a una velocidad antinatural para un ser humano. Era en todas las definiciones un superhumano, e incluso eso no le hace justicia. Había subestimado el carácter milagroso de Ilimitado. Tenía una lanza atada a su espalda con una cuerda, lo que le permitía moverse libremente, pero aún así tener protección por si acaso. Bueno, la lanza no era solo para protección. No estaba hecho solo de madera, Jovan tuvo que hacerlo con una combinación de madera y roca, las rocas más duraderas que puede encontrar en los alrededores. Su punta estaba hecha de roca, tallada y afilada para atravesar la dura piel de sus presas. Un ejemplo de tales objetivos era algo que acababa de llamar la atención de sus ojos oscuros. No muy lejos de él, pasó una figura sombría, aparentemente enorme pero tranquila que apenas producía ondas. Es enorme. Estoy muy cerca de la isla pero ya veo criaturas como esa. Además, la variedad de criaturas marinas de las que nunca había oído hablar antes nadaban, es un mundo tan fascinante. La criatura era enorme, pero Jovan lo vio como un desafío. Todo comenzó con pequeños pescados, cangrejos y almejas. Luego se intensificó a Jovan cazando en aguas más profundas, aún cerca de las aguas poco profundas alrededor de la isla. Se volvió cada vez más inhumano, aumentando su coraje y lo que puede hacer, por lo que no era demasiado descabellado desear enfrentarse a una criatura así. No, más que eso, era principalmente para la caza porque, como llegó a deducir Jovan, las criaturas de este mundo eran muy extrañas, y su efecto sobre él era aún más extraño. Jovan primero nadó hasta la cima, sintiendo su tanque de combustible anormalmente grande, también un efecto de Limitless. Llegó al punto en que puede moverse libremente bajo el agua durante unos 10 minutos seguidos. Al tener en cuenta lo rápido que se mueve bajo el agua, más rápido que algunas de las criaturas muy rápidas, solo hace que el logro sea más increíble. Más movimiento requiere más oxígeno ya que el corazón bombea más sangre a los músculos que hacen el trabajo, especialmente con la restricción del movimiento bajo el agua. Sería una maravilla si puede permanecer debajo incluso la mitad de ese tiempo. Sin embargo, aquí está, solo tarda una docena de segundos en recuperar el aliento antes de sumergirse una vez más, nadando directamente en las profundidades. Sin embargo, no estaba lejos de la isla, por lo que no era demasiado profundo. Su objetivo estaba marcado, pero a pesar de notarlo, no parecía tener interés en su carne, pero Jovan ciertamente sí. Sacó su lanza y la agarró con fuerza en su mano antes de empujar hacia adelante como una bala, nadando a una velocidad que alguna vez creyó que era imposible para un humano. La figura sombría se volvió más clara para él a medida que se acercaba, y era exactamente como esperaba, un tiburón pero no cualquier tiburón. Esto debería ser más fácil de lo esperado, pero ¿qué está haciendo aquí? Las dudas de Jovan quedaron a un lado a partir de ahora mientras se enfocaba en su enemigo, un enemigo que buscaba evitarlo. De hecho, Jovan sabía que iba a ser fácil una vez que viera con qué tipo de tiburón estaba lidiando, el tiburón peregrino. Son una de las criaturas marinas más grandes, al menos en su último mundo, capaces de crecer hasta casi 39 pies de largo. Sin embargo, el que tenía delante no era tan grande, solo medía unos 16 pies. Como resultado, Jovan naturalmente asumió que todavía era un bebé, pero lo suficientemente grande como para alimentarlo durante meses. Jovan no podía verlo en Limitless, pero estaba seguro de que había una opción para su juego de lanza, porque lo que puede hacer con él en este punto no se puede explicar con lógica. Estaba infringiendo límites que nunca supo que existían, al igual que un límite que rompió no hace mucho tiempo. Los músculos de su brazo derecho se encogieron cuando agarró con fuerza la lanza en su mano antes de clavarla en el tiburón. El tiburón acababa de empezar a alejarse nadando, pero no lo suficientemente rápido. Su velocidad máxima es ciertamente mucho más rápida que la de Jovan, pero este último tuvo una ventaja inicial. Ya estaba en movimiento mientras el tiburón acababa de iniciar el movimiento. La presión del agua no parecía existir cuando apuñaló con la lanza, formando lo que parece ser una fuerte onda de choque. Era como si la pura presión de la puñalada fuera lo suficientemente fuerte como para manifestar una fuerza penetrante que hirió al tiburón. Pero Jovan aún no había terminado, ya que rápidamente nadó más cerca y clavó su lanza directamente en el tiburón herido, una y otra vez sin piedad.
Los tiburones peregrinos son inofensivos. A pesar de su tamaño colosal y su apariencia aterradora, no comen humanos, pero era una cuestión de supervivencia para Jovan, por lo que no podía corresponder a su generosidad. Apresuradamente perforó un agujero a través de su enorme montaje antes de desatar una cuerda larga alrededor de su cintura y engancharla alrededor de la brecha. La cuerda era bastante larga, lo que le permitió nadar un rato hacia la isla hasta que llegó a un área donde sus pies podían sentir el suelo, lo que le permitió usar toda su fuerza para tirar de la criatura marina. La cuerda era extremadamente fuerte. Era algo en lo que había trabajado durante mucho tiempo, partiendo hojas de palma en hilos muy finos, numerosos hilos que tejía juntos. Todo su arduo trabajo no fue en vano, ya que le permitió tirar de una criatura tan enorme con relativa facilidad. Por supuesto, los tiburones se hunden hasta el fondo del mar cuando están muertos, por lo que no era extraño que la criatura se quedara atrapada mientras tiraba de él, lo que lo llevó a volver al agua y resolver el problema personalmente. Pose, ¿qué haces aquí lejos de Zeus? Eso es raro. Jovan arqueó las cejas ante la figura de Poseidón flotando a lo largo de la orilla, quedando absolutamente destrozado por las olas embravecidas. Sin embargo, Jovan no parecía afectado por las olas o el clima frío. De hecho, parecía rejuvenecido mientras arrastraba al tiburón con gran dificultad. Supuso que pesaba más de 1000 libras. De hecho, se había vuelto así de monstruoso. Huswai quería asegurarle a Poseidón, pero tenía mucha carne de la que ocuparse ya que necesitaba ocuparse del tiburón con rapidez. Preservarlo es de suma importancia. Poseidón es el dios de los océanos de todos modos, por lo que seguramente estará bien. Jovan se convenció fácilmente antes de llevar al tiburón a un contenedor de madera. Empujó al colosal tiburón dentro del contenedor usando todo su poder, permitiendo que la carne se bañara en sal, enormes cantidades de sal que había recolectado durante los últimos meses a través del proceso de destilación. Jovan no pudo evitar abofetear la carne con una brillante sonrisa. La carne de tiburón, por supuesto, sabes amigo, me estoy volviendo más agradecido por mi fortaleza mental. Nada de esto hubiera sido posible si comiera la fruta, si escuchara mis deseos. Espera, necesito pose. El hombre infantil corrió apresuradamente hacia la orilla, salvando a Poseidón de su propio dominio. Hombre, ¿no eres como el dios del mar? ¿Por qué pareces estar un poco en ruinas? Quizás porque disfrutas del abrazo de las olas embravecidas. Zeus no estaría celoso. Bueno, estamos amigos, así que no lo diré. Jovan le dio unas palmaditas tranquilizadoras a Poseidón antes de llevarlo de regreso a casa y Zeus los siguió por su propia iniciativa. Definitivamente no estaba obligado a unirse a Poseidón en la misma cama. ¿Qué día, no es así, Atena? Pronto se unió a Atena en la fogata, sintiendo las gotas de lluvia pesadas pero dulces, cayendo sobre su cabello y hombros como palmaditas tranquilizadoras. ¿También te gusta la lluvia? No lo sabía. Te tomé más como un solitario que nunca sale de la casa y es absolutamente inútil. Quiero decir, al menos Zeus se puso tan feliz con la compañía de Poseidón que lo hizo. Lluvia. Era casi como si estuviera hablando con él, pero nadie más puede verlo. En su mente, sin embargo, ella asintió con la cabeza, pero no pareció ofendida por sus últimas palabras. Interesante. Soy todo lo contrario. Me gusta bailar bajo la lluvia. Me encanta sentir la fuerte lluvia en mi piel y mirar la oscuridad del cielo. Me hace sentir vivo y muerto al mismo tiempo. Muy extraño, ¿no es así? Tales conversaciones eran muy comunes para él. Como dicen, si lo haces el tiempo suficiente, puedes llegar a creerlo. Eso por supuesto no le pasó a él, ojalá. Un mes. Con suerte, solo un mes y saldré, pero necesito esforzarme como nunca antes. Solo entonces puedo estar un poco seguro. Tengo que agotarme hasta el punto de poder consumir la totalidad de esa carne. A fin de mes. Jovan miró débilmente los alrededores con un rastro de desgana. ¿Debería irme? ¿Qué pasa si termino muriendo en medio del océano sin experimentar la belleza de la naturaleza? ¿Sin extender mis alas? Evidentemente, dudaba mientras miraba a Atena como si buscara su sabiduría. Todavía hay tantos paisajes que quiero pintar. Hay lugares que quiero explorar, pero permaneció en silencio por un momento, enfocándose en Atena como si ella realmente estuviera respondiendo. Tú, tienes razón. Mi racionalidad es lo que me mantuvo con vida durante tanto tiempo. ¿Permanecer aquí durante tanto tiempo hizo que me apegara a ella? ¿O solo tengo miedo de lo que hay más allá del horizonte?
Soltó una risita mientras un poco de brillo volvía a sus ojos tintados. ¿Sabes? Yo solía sermonear a mi papá sobre la libertad, sobre mi deseo de dejar que mis alas volaran, porque si hay algo que odio más que nada, es responsabilidades, pero aquí estoy, encadenándome a una jodida isla como si, ja. Jovan dejó escapar un suspiro, finalmente recuperando la claridad. Ciertamente no era la primera vez que sucedía algo así, y ninguna cantidad de fuerza de voluntad parecía poder resistirlo simplemente por el tipo de persona que es, un alma libre. Poseidón y Zeus fueron su alivio cómico, la luz al final del túnel, su esperanza. Atenea fue mucho más importante porque es alguien que no tiene necesidad de esperanza, su sentido del razonamiento. Supongo que tengo que tomar la fruta después de todo. Podría salvarme de la ira de Poseidón si mi suposición de su poder es cierta. Si es ese tipo de fruta del diablo, entonces me conviene más. Sus ojos negros como boca de lobo reflejaban el paisaje que tenía delante, la paz pero lo salvaje de la lluvia, hasta que eso cambió cuando de repente comenzó a reflejar algo más que solo él puede ver, ilimitado. Sus ojos negros como boca de lobo reflejaban el paisaje frente a él, la paz pero la locura de la lluvia, hasta que eso cambió cuando de repente comenzó a reflejar algo más que solo él puede ver, ilimitado. Sistema. Ilimitado nombre. Jovan Naikara. 23, 69, 69, físico. 52 resistencia. 55 agilidad. 64 fuerza de voluntad. 69 mente. 30 cuenta regresiva. ¿Qué pasa con este número? ¿Estoy maldito o algo así? Jovan no pudo evitar preguntarse si sus dudas pronto fueron arrojadas por la ventana mientras miraba los otros números. Es adictivo, demasiado adictivo ver cómo suben los números. Sin embargo, ¿por qué el efecto es tan bajo? Primero asumí que simplemente duplicar mis estadísticas iniciales significaría que seré 2 veces más fuerte que un ser humano normal, pero ese no parece ser el caso. Estaba desconcertado, no sobre cómo funcionan las estadísticas, sino por qué funcionan de esa manera. El efecto al principio fue bajo, pero está mejorando. Cuanto mayor sea el número, mayor será el efecto de cada número, ¿pero por qué? Eso no fue un gran problema porque puede asumir que si el sistema funcionara de una manera alternativa, aumentar sus estadísticas sería mucho más difícil. El mundo tiene una forma de equilibrar las cosas, murmuró Jovan. Desearía que las cosas fueran más fáciles, pero realmente no podía quejarse. Sus problemas de memoria todavía están ahí, aparentemente sin curarse en lo más mínimo, por lo que puede suponer que necesitaría que su resistencia o sus estadísticas mentales fueran mucho más altas. Sin embargo, la cuenta regresiva, Dios, me está poniendo tan ansiosa. Y, de hecho, la ansiedad era evidente en su rostro cada vez que miraba la cuenta regresiva. No tiene idea de para qué sirve, y su tiempo en la desolación lo volvió un poco pesimista, por lo que, naturalmente, estaba asumiendo lo peor. La cuenta regresiva fue otra razón por la que siente que tiene que comer la fruta del diablo una vez que abandone la isla y entrenarla lo mejor que pueda. Pero primero, tiene que salir de la isla. Solo entonces puede estar seguro de tomarlo porque ya no tendrá que ir a cazar en el agua para comer. La mirada de Jovan se posó en cierta dirección en la isla. Está casi lista, entonces puedo buscar mi libertad, pero por ahora, tengo que comenzar los procedimientos de conservación de la carne. Primero se ocupó de algunas cosas antes de dirigirse de nuevo al contenedor, trayendo consigo varios cuchillos afilados. Empezó a cortar la carne de tiburón en trozos pequeños, dejando que la mitad se curara en la sal. La otra mitad se la llevó al ahumador, disponiéndose a dejarla ahumar durante unos 5 días. Estaba preparado para que lloviera, así que, por supuesto, preparó mucha madera de antemano, sin dejar que se mojara. También escondió al fumador de la lluvia y el viento. Entonces Jovan encendió un fuego en un lugar cercano a la casa, protegido de la lluvia y el viento, y comenzó a cocinar un poco de la carne. Mientras se enfriaba, según el horario, comenzó su entrenamiento. El centro de la isla era su campo de entrenamiento, donde deja su ropa de entrenamiento. Frente a él había 2 palmeras, talladas en el medio para permitir un agarre más firme, y eso hizo. Agarró uno con cada mano y comenzó a hacer sentadillas, seguido de correr con ellos sobre sus hombros. La intensidad del ejercicio solo siguió aumentando mientras se enfocaba en ejercitar cada músculo de su cuerpo hasta el límite, convirtiéndose en un desastre sudoroso. Siempre se asegura de llegar al límite e incluso ir más allá a veces, como ahora, respirando con dificultad y cojeando de regreso al campamento, tomándose una ducha rápida bajo la lluvia antes de devorar la carne.
Estaba seguro de que esta habría sido una experiencia mucho más atroz si no tuviera límites, porque su aumento en la resistencia es lo que le permitió resistir muchas cosas, como el frío. Jovan pasó el mes siguiente realizando una ruta similar, especialmente centrado en lo que está construyendo, su entrenamiento y su amistad con los dioses del Olimpo. Hoy fue un día especial. Hoy, la rutina habitual ya no existía. Hoy, Jovan se despertó incluso más temprano que de costumbre, antes del amanecer. Suele dormir casi completamente desnudo, únicamente ataviado con ropa hecha de hojas de palma. Su ropa vieja todavía estaba allí, pero optó por no usarla hasta que fuera hora de irse. Pensó que sería vergonzoso si lo hubieran adornado con exquisitas hojas de palma real, pero hoy era diferente. Hoy, Jovan se despertó y lo primero que hizo fue salir y darse una ducha rápida en el agua del océano antes de secarse completamente. Solo entonces se puso su ropa moderna. Tampoco se olvidó de cortarse el pelo. Como aventurero, buscador de lo lejano, Jovan estaba acostumbrado a mantener su cabello corto, porque mantenerlo en la naturaleza es solo una pérdida de tiempo. Aún así, esta vez lo dejó más tiempo de lo habitual, dejándolo caer sobre sus hombros después de limpiarlo a fondo. Su cabello dorado volvió a su antigua gloria, hasta cierto punto. Estoy un poco nervioso. Espero que nada salga mal. Jovan se tranquilizó a sí mismo, respirando hondo antes de mirar un barco no muy lejos. No estaba satisfecho con una balsa, especialmente con la ferocidad de las olas, pero realmente no podía hacer algo mucho mejor, ¿o sí? Porque ante él había un barco, nada parecido a una balsa. No solo eso, Jovan lo consideraría un tanque para un barco porque fue construido para luchar contra las mismas olas que él teme que lo derribarán. La cantidad de cuerdas hechas a mano que mantenían unido el barco era inmensa, un testimonio del arduo trabajo de Jovan. El barco ciertamente no era un lugar cómodo para vivir o navegar, pero ese no era su enfoque, por lo que no le importaba. Sus prioridades eran su durabilidad, su almacenamiento de alimentos y agua, y su velocidad y precisión de navegación. Hizo un recorrido por el barco, asegurándose de que todo estuviera en su lugar antes de regresar a la casa, sacando algunas cosas de su escondite, un par de aretes y frutas negras. El muy cuerdo aventurero se puso los aretes y colocó la fruta en el barco antes de mirar su reflejo, algo que hizo casi inmediatamente después de despertar aquí. No se veía muy diferente, al menos su cara no. Su cara se veía más definida, más áspera y más hermosa. Su cuerpo, por otro lado, se veía completamente diferente. Su entrenamiento durante los últimos meses no fue en vano, ya que se veía absolutamente desgarrado, esculpido directamente de un libro de fantasía. Me iré, murmuró Jovan para sí mismo, observando su reflejo en el agua antes de volver a mirar la isla, todas sus estructuras y sus logros. Para todo hay una primera vez, y esta será la primera vez que no pinte un lugar que me guste. Esta será la primera aventura que no pinté como recuerdo, lástima. No quería pintar nada sin las herramientas necesarias. Pintar es una de sus actividades favoritas, especialmente cuando está de aventuras. Sus problemas de memoria lo lograron, por lo que esas pinturas fueron el reflejo de sus recuerdos en papel. Por supuesto, puede usar cámaras, pero no tuvo el mismo éxito. Había algo especial en pintar sus recuerdos él mismo, por lo que se siente mal por no pintar un recuerdo tan interesante. Si pinta, tiene que tener las herramientas adecuadas, de lo contrario simplemente no lo hará. Quiere darle a su pasatiempo el respeto que se merece, y solo las herramientas adecuadas pueden permitirle pintar la memoria tan vívidamente como él quiere. Aún así, no se olvidó de anotar la isla en una hoja de palmera antes de subirse al barco. Todo estaba preparado de antemano, por lo que Jovan ya no necesitaba mirar hacia atrás. Simplemente permitió que navegara, dejando que el viento lo guiara hacia el destino que deseara. Simplemente permitió que navegara, dejando que el viento lo guiara hacia el destino que deseara. No tenía muchas opciones. Su única esperanza era que el viento tomara el control y dejar que el barco navegara sin cesar hasta que algo apareciera a la vista. Cualquier cosa, incluso otra isla desolada, un poco de esperanza era todo lo que necesitaba. Guau, como guau, jejejejejeje. La risa de felicidad resonaba en todo el vacío del océano, su fuente era un barco solitario y extraño que navegaba lentamente con el viento. Bueno, para ser específicos, fue la persona a bordo, supongo que todo lo que se necesitó fue un día de diferencia para que esto sucediera. Jovan miró hacia el cielo relativamente despejado y el viento en calma, pero lo suficiente como para empujar su bote hacia adelante. Esperaba que lloviera al menos un poco, pero sus acciones parecieron detener el peor de los casos. Soy un genio.
Si dejara a Zeus y Poseidón en la misma habitación, estaría nadando junto a los tiburones y cualquier cosa monstruosa. Las criaturas yacen debajo. Han sido 3 días completos de navegación sin parar, y no ha llovido ni una sola vez, lo cual fue extraño, por decirlo menos. Por supuesto, trajo consigo a los dioses del Olimpo. ¿Qué es un amigo? Alguien con quien puedas contar para que te cuide en los peores momentos, tal como lo ha estado haciendo Jovan durante los últimos meses, para no dejarlos atrás. Solo espero que las cosas no empeoren de aquí en adelante. La forma en que lo dice es como, ¿puedes dejar de pinchar a Murphy con una aguja? Seguramente lo sentirá en algún momento, y no te gustará el resultado. Por otra parte, ¿qué tan malo puede ser realmente? Si una aguja no fuera suficiente, Jovan usó una maldita espada mientras se encogía de hombros mientras sacudía la cabeza, mirando el océano con innegable pasión. Es hermoso. Todo es hermoso, y quiero explorarlo todo. Hay muchos lugares que todavía quería explorar y aventurarse en su mundo pasado, pero estaba seguro de que nunca sería como este milagroso globo de océanos. Así que, naturalmente, su pasión comenzaba a brillar intensamente ante las posibilidades futuras, solo para extinguirse unas horas más tarde por el repentino abrazo de la oscuridad y el sonido del agua salpicando. Jovan miró hacia arriba, y eso es todo. Él solo miró hacia arriba sin palabras. ¿Por qué? La oscuridad se acercó, dándole al aventurero una mirada aún más clara de su apariencia. Era una cosa colosal con aspecto de dinosaurio, sus ojos verdes aparentemente sobresalían de su cabeza triangular. Su lengua verde estaba saliendo de su boca, goteando saliva aparentemente con hambre. Su color azul pálido lo habría hecho confundirse con el océano si no fuera por su monstruosidad, por lo que es imposible no notarlo. Sin embargo, la forma en que se mueve en silencio a través de las profundidades solo para salir a la superficie justo delante de su presa. Jovan no tenía forma de lidiar con eso. Tranquilo, piensa, este es un rey del mar, ¿verdad? No pares. Entonces el proceso de pensamiento de Jovan fue tan rápido como dio un paso muy lento hacia atrás, retrocediendo lentamente. El rey del mar estaba actuando de manera extraña. No parecía tener la intención de comérselo, sino más bien jugar con su nave mientras continuaba empujándola, a veces chocando con ella. Parecía confundido, aparentemente probando algo mientras hacía que la nave fuera su perra, todo mientras Jovan tragaba saliva con nerviosismo mientras sus manos se extendían por una fruta en un barril. Se dio cuenta de que la colosal criatura actuaba de manera más agresiva aunque su atención todavía estaba en el bote, por lo que rápidamente recogió la fruta y corrió hacia el borde del barco, saltando justo cuando el rey del mar la aplastaba después de notar el movimiento de la pequeña figura. Se aferró a él con una velocidad sorprendente, casi arrancándole la cabeza. Afortunadamente, los dientes del rey del mar estaban extremadamente afilados porque, de lo contrario, Jovan habría sido atrapado por una razón que ni siquiera él había notado. Estaba ebrio de adrenalina, sudando profusamente aunque se enfrió un poco una vez que se sumergió en el agua, pero no tuvo el lujo de dejar escapar un suspiro de alivio porque la criatura lo estaba mirando. Jovan hizo todo lo posible por nadar hacia abajo. De hecho, nadó hacia las profundidades porque sabía que la alternativa era el suicidio. La única esperanza de supervivencia estaba allí abajo, pero también la muerte potencial. Le resultó extremadamente difícil nadar hacia abajo con su velocidad habitual por razones que comenzó a notar pero decidió ignorar. Solo se aseguró de aferrarse a la fruta del diablo mientras movía sus piernas lo mejor que podía. Siguió observando los alrededores sin mirar atrás hasta que encontró lo que buscaba, una especie de barranco. No pensó mucho mientras nadaba directamente hacia él. La estructura irregular de los barrancos debería permitir la existencia de grandes cavernas, al menos eso espera. Siguió nadando más profundo hasta que encontró una gruta estrecha en la que profundizó sin dudarlo. Jovan estaba concentrado a pesar de su ansiedad, por lo que lo primero que hizo una vez dentro fue observar los peces marinos a su alrededor, ninguno de ellos amenazaba. Permaneció en lo profundo de la caverna, inquieto, lentamente comenzando a temblar, obligado a lidiar con el hecho de que le faltaba la totalidad de su brazo izquierdo, diablos, incluso un poco de su hombro izquierdo no se veía por ninguna parte. Estoy en shock, pensó Jovan, forzándose mismo para calmarse porque no sentía dolor en absoluto. Mantuvo su mente clara y esperaba que las estadísticas mostradas por Limitless tuvieran un efecto. Bueno, al menos la fuerza de voluntad está mostrando su efecto porque estaba sacando lo mejor de la situación mientras se quitaba la camisa de manera controlada. Mordió un extremo mientras unía el otro extremo a la herida con la mano que le quedaba.
Luego dejó de morder la camisa, la agarró con esa mano y la ató alrededor de él lo más fuerte posible, manteniendo la presión sobre la herida. Incluso pasó a aumentar la presión con la mano, con la esperanza de detener el sangrado. Toda la sangre que se esparcía por los alrededores lo hacía parecer una comida deliciosa, especialmente cuando existen criaturas como esa monstruosidad. También se aseguró de mantener la fruta del diablo cerca para que algún pez veloz le diera un mordisco porque, según recuerda, eso es suficiente para que surta efecto. Permaneció allí sentado por lo que se podría suponer más de una docena de minutos. Afortunadamente, se entrenó para aumentar su capacidad de respiración durante los últimos meses hasta un grado monstruoso, principalmente gracias al ilógico Limitless. Jovan permaneció tenso e inmóvil, tratando de ralentizar los latidos de su corazón, lo que a su vez ralentizaría la circulación sanguínea. Esto tiene dos beneficios: le permite usar menos oxígeno, por lo que permanecerá allí por más tiempo y limitará el sangrado. No creo que sea más rápido que un Sea King, lo que significa que la criatura no me siguió, de lo contrario estaría muerto. Quizás esté disfrutando de mi brazo en este momento. Y toda la carne en el Shi. Espera, ¿qué pasa con Atena? ¿Poseidón? ¿Zeus? Jovan cerró los ojos, sus pestañas temblando por un minuto más o menos. Está bien, Jovan. Todo estará bien. No los necesitas. Eres tu sentido de la razón. Eres tu propia esperanza. Lo único que impide que tus alas se extiendan eres tú. Eres la luz de tu mundo y nada puede cambiar eso. Pasaron casi 8 meses completos con Zeus y Poseidón, y 7 con Atenea. Se acostumbró a ellos porque eran lo que lo mantenía unido. Oh, cuánto deseaba enloquecer y volar más allá del horizonte, porque ese es el tipo de persona que es. Permanecer en una prisión era una tortura que normalmente no podría manejar, pero quizás Limitless ayudó. Los 3 dioses lo mantuvieron a raya, racional pero esperanzado. Le impedían correr riesgos que no valían la pena, pero ahora se enfrentaba a su nueva realidad, a la muerte. Mi papá dijo una vez que incluso los monos caen de los árboles, a lo que respondí: ¿no es por eso que usamos nuestras mentes? Para crear y deshacerse de esa posibilidad. No nos parecíamos en nada, él aceptaba mucho más los errores que yo, y le dije muchas veces que la mayoría cae por sus propias manos, de una forma u otra, por algo que hicieron o no hicieron. Condujo a su caída. Jovan quería reírse, pero no pudo. Quería gritar porque el dolor lo estaba alcanzando, pero no podía. Solo podía seguir distrayéndose. Pensó que mi forma de pensar no era realista, una descripción de lo perfecto, y no somos la perfección, ni en lo más mínimo. Tenía razón porque mi mente estaba teniendo una crisis existencial, y era mi culpa. Por otra parte, ¿cuál era la alternativa? Jovan abrió los ojos, no porque se haya arreglado a fondo sino porque tiene que irse. Su tanque de oxígeno se estaba agotando, por lo que no dudó mucho en recoger la fruta del diablo y una roca relativamente afilada a un lado antes de nadar fuera de la caverna, encontrándose frente a... Su tanque de oxígeno se estaba agotando, por lo que no dudó mucho en recoger la fruta del diablo y una roca relativamente afilada a un lado antes de nadar fuera de la caverna, encontrándose sin nada. Solo había un silencio espeluznante, pero ninguna criatura a la vista. De hecho, Jovan no recordaba haber visto un solo pez mientras nadaba, pero había algunos en la caverna. Todos estaban escondidos por el miedo. Cada criatura marina alrededor debe haber cavado un agujero para esconderse de la monstruosidad que lo atacó. Es una suerte. El lugar debe estar lleno de monstruosidades en tiempos normales, pero incluso ellos deben tener miedo del rey del mar. A pesar de su contemplación, Jovan todavía prestó atención a la superficie, para ver si sus ojos podían captar alguna señal del monstruo. Jovan nunca ha estado más agradecido con su sistema que ahora porque notó algo bastante interesante al respecto. Limitless es un buscador de igualdad, porque cuando su estado físico aumenta, no solo mejora su fuerza sino también todo lo relacionado con su físico, su oído, su sentido del olfato y su vista. Él teorizó que su efecto aumenta incluso algunas cualidades ocultas de su físico que aún no había notado. También asumió que la razón por la cual su aumento de fuerza no es tan notable como debería ser porque cada mejora estadística se distribuye a lo largo de todo su físico. Eso posiblemente lleva a que cada aumento tenga menos efecto, pero eso se está volviendo cada vez menos cierto a medida que sus estadísticas aumentan debido a cómo funciona sin límites. Su vista sobrehumana le permitió tener una visión mucho más clara que la mayoría de los humanos normales, y la luz de la superficie ciertamente ayudó. Solo pasaron unos 15 minutos, pero ya se fue. O está mirando desde algún lugar lejano, como un cazador esperando que la carne quede atrapada en la red.
Jovan era un poco paranoico, pero no se le podía culpar porque las circunstancias lo obligaban a ser así. Sin embargo, se sentía extraordinariamente más tranquilo y sereno, como si algo hubiera cambiado, pero no reflexionó sobre ese pensamiento por mucho tiempo porque estaba a punto de quedarse sin aire. Se vio obligado a nadar hasta la superficie a pesar del peligro. Sin embargo, hizo todo lo posible por nadar lo más lejos posible de los restos del barco. Observó los alrededores por un rato, respirando profundamente para llenar su tanque de oxígeno en caso de que tuviera que volver a bajar. ¡Qué monstruosidad!, pensó Jovan, mirando los restos del barco que se habían triturado en partes muy pequeñas. Para el monstruo, debe haberse sentido como se sienten los humanos cuando mastican pan recién hecho. Se mordió los labios mientras comenzaba a nadar lentamente hacia el naufragio más cercano a él, uno lo suficientemente grande como para sostenerlo. Trepó a la balsa, estabilizándose en ella con gran dificultad. Pero no dejó escapar un suspiro de alivio todavía mientras tomaba un asiento cómodo, acercando la fruta del diablo a su boca. Debería. Pero hasta donde yo sé, las frutas del diablo requieren mucha fuerza física para ser utilizadas. No sé a qué distancia estoy de la Tierra, así que si tengo que volar durante horas o incluso días, estoy muerto. Habló como si supiera qué tipo de fruta del diablo estaba sosteniendo, pero si alguien prestara un poco de atención a cómo se veía, podría hacer una suposición precisa. La fruta era negra como la tinta, su capa exterior estaba hecha completamente de lo que parecían ser plumas negras. Jovan asumió que era un tipo de fruta del diablo de Zoan debido a esas plumas, y prefirió dejar de lado la posibilidad de que fuera un ave que no volaba porque eso solo traería depresión. Sin embargo, preferir dejar de lado una posibilidad y hacerlo de hecho son dos cosas completamente diferentes. Dejar las cosas a un lado son los caminos de los débiles de mente, los desesperanzados y los que están demasiado oídos. Jovan colocó la fruta en su regazo, sabiendo los muchos riesgos que ahora conlleva tomarla, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que perdería la capacidad de moverse en el agua, y en ese momento estaba rodeado de agua por todas partes. Permaneció alerta, sus ojos escaneando los alrededores constantemente. Los restos no deberían volver a atraer a la bestia, pero Jovan tenía que estar seguro. Pasó un tiempo antes de que finalmente decidiera mudarse. No se arriesgó a buscar entre los restos porque la mayor parte estaba en el vientre del monstruo, y lo que queda no vale la pena correr el riesgo. Simplemente recogió una tabla que tenía a su alcance, usándola como remo para moverse junto al viento. Lo hizo muy lentamente al principio para no alertar a ninguna criatura allí abajo. Su expresión no cambió, ya que simplemente se concentró en encharcarse durante horas sin mirar atrás. No se molestó en buscar a sus amigos. Se iba para siempre en un sentido metafórico porque sus próximas palabras insinúan que volverá. Jovan finalmente miró hacia atrás, mirando el horizonte. No podía ver nada más que mar a su alrededor, pero se centró especialmente en el lugar de donde venía con una calma antinatural. Volveré. Te encontraré y. Cerró los ojos por un segundo, respirando profundamente para despejar su mente. Sin embargo, lo que hizo no noté en ese momento que una onda se extendía a su alrededor mientras pronunciaba esas palabras. La onda fue débil, apenas perceptible, pero ciertamente estaba allí, y sucedió justo cuando apareció algo similar a una notificación en Limitless. Fuerza de voluntad. 101. No hubo explicación. Simplemente apareció ante él, aparentemente recordándole. Sus ojos aún estaban cerrados, pero podía verlo claramente, algo a lo que estaba acostumbrado a estas alturas. La respuesta más sencilla, en este caso, era la correcta, algo que Jovan ya dedujo hace mucho tiempo. Ilimitado está ligado a su alma. Sus oídos se animaron con el sonido de la lluvia débil. ¿Cuánto peor puede ser, eh? Ja 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 ja, parece mucho peor. Justo cuando empezaba a sentir un poco de alivio, otro desastre llamó a la puerta. Al menos el nuevo aumento en su fuerza de voluntad parecía haberlo ayudado a resistir el dolor de su lado sin brazos, o tal vez todavía está en estado de shock. Jovan claramente puede sentir el dolor, y aunque el sangrado se detuvo, todavía duele como el infierno. Lo último que quiere es ser un llorón en una situación tan desesperada que lo lleve a la muerte. Solo pudo apretar los dientes mientras comenzaba a quitarse la camisa con la que había vendado el daño. Sin embargo, Jovan solo pudo dejar escapar una sonrisa amarga al sentir que la camisa se pegaba a la herida como si fuera pegamento. Ah, por el amor de Dios. ¿Es porque no eres mi amigo como los dioses del Olimpo? No, debe ser la dama de la fortuna.
Joder, olvidé hacerme amigo de ella. Oh, tranquilo abajo, es solo una pequeña herida, de hecho, él ha ido y lo ha hecho. Permitió que la camisa y específicamente, la parte alrededor de la herida, se mojara con la lluvia por un rato mientras hablaba consigo mismo, distrayéndose de lo que estaba por venir. Luego lo hizo, sin dudarlo. Se quitó la camisa, dejando escapar un grito en el proceso. Joder, ¿cuál es mi suerte? Ciertamente no era una herida pequeña. Le faltaba todo el brazo izquierdo, e incluso parte de sus hombros también estaba destrozado por el monstruo. Mirando la herida de cerca, Jovan se sorprendió de que solo le faltara el brazo. Fue desafortunado y afortunado al mismo tiempo, pero definitivamente más desafortunado. Se ve mal, muy mal. Sí, ha estado en contacto con agua salada durante mucho tiempo. Es realmente sorprendente que lo mantuviera junto con la cantidad que suele provocar quemaduras y picaduras. No solo eso, el agua del océano también puede causar infecciones graves en las heridas, debido a las bacterias que contiene, especialmente en lesiones tan grandes como esta. Sin embargo, lo está haciendo mucho mejor de lo esperado, mucho mejor en realidad. Señaló, sintiendo que sería mucho peor si no fuera por todas las mejoras que hizo con Limirles. De hecho, lo encontró afortunado de no estar inconsciente en ese momento. Por otra parte, se ha convertido durante mucho tiempo en una especie de superhumano, simplemente nada comparado con un rey del mar todavía. Las olas comenzaban a rugir y las alas comenzaban a aullar, pero Jovan aprovechó al máximo la situación y abrió la boca al cielo, bebiendo la mayor cantidad de agua de lluvia posible. Continuó con eso durante mucho tiempo, hasta que no sintió ni una pizca de sed en él. Luego mordió su camisa lo más fuerte que pudo y comenzó a limpiar sus heridas, sacando rápidamente una mueca de dolor de él, pero no se detuvo. ¿Fortuna, eh? Los hombres han hecho de la fortuna un ídolo como excusa de su propia falta de voluntad, y yo también. No importa cuántos preparativos haya hecho a lo largo de toda mi vida, todavía hubo momentos, muchos momentos en los que sobreviví solo por pura suerte. Esa cita nunca ha sido más cierta que ahora porque finalmente tengo las herramientas para ignorar cosas como la fortuna y la desgracia. Los únicos límites que existen son los que me propuse, así que déjame ver si finalmente puedo extender mis alas y llegar a la luna. Esos no eran solo pensamientos pasajeros, ni eran solo una distracción del dolor, no, se estaba dando un sermón a sí mismo. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.